Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta y última sesión de nuestro curso de autoridad espiritual. Este es el módulo 3, el reino aquí y ahora, el poder de atar y desatar. El tema que vamos a impartir se llama cómo interceder efectivamente, con eficacia, porque lo que deseamos es llevar nuestra intercesión a un nuevo nivel donde veamos resultados y veamos la respuesta poderosa de Dios, cómo Él se manifiesta a través de nuestra fe cuando oramos para cambiar nuestro mundo y cambiar las circunstancias. Así que en este tema vamos a ver los requisitos, el perfil, lo que se requiere del intercesor para que podamos orar con eficacia, porque dice la Escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. En siguiente lugar, vamos a considerar el tema de las estrategias, cómo interceder, las estrategias para que nosotros podamos usar las llaves del reino, el poder de atar y desatar, de tal manera que venga la respuesta poderosa, sobrenatural de Dios a través de nosotros cuando estamos orando e intercediendo. Entonces, esto tiene que ver con hacer que el reino venga, porque cuando nosotros estamos orando, lo que estamos haciendo es entrar en sociedad, en colaboración con el Espíritu Santo para que el reino venga. Cuando el reino de los cielos viene a la tierra, cuando viene su influencia, su dominio, su autoridad, las cosas cambian porque Dios hace que su presencia misma traiga una atmósfera que hace que su bendición venga. En siguiente lugar, que se haga su voluntad, porque Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, para nuestro mundo, y cuando nosotros oramos a través de estas estrategias, la voluntad de Dios se hace una realidad. Así que a través de estas estrategias, cómo interceder, vamos a ser usados de una manera poderosa, porque sabemos que a través de nosotros es la única manera. La iglesia de Jesucristo es la única manera a través de la cual el vehículo, el medio a través del cual Dios se va a manifestar este mundo, haciendo que su salvación alcance a los que todavía no le conocen y cambie aún naciones enteras. Así que Dios nos ha escogido como su iglesia porque Él no va a hacer nada aparte de nosotros. Todo lo que Él quiere hacer y va a ser solamente a través de su iglesia. Por eso es que a través de estas estrategias es que nosotros vamos a ser usados de parte de Dios, vamos a colaborar para que finalmente Dios se manifieste en nuestro mundo. Y en siguiente lugar vamos a ver los beneficios, la manera en que al orar en el Espíritu, cuando nosotros oramos en el Espíritu, cómo nos transforma esta experiencia. Cantemos con la autoridad que Dios nos ha dado para gobernar en este mundo como su iglesia, como su asamblea gobernante. Es de esta manera que entonces nosotros vamos a cumplir nuestro llamado. La intercesión es tan importante que la iglesia se levante en este llamado a la intercesión, porque este es un llamado para toda la iglesia, no solo para algunas personas que tienen pasión por la intercesión, sino este es un llamado para toda la iglesia, nosotros podamos interceder efectivamente, haciendo que su reino venga, que su voluntad se haga y que venga la respuesta poderosa de parte de Dios para cambiar nuestro mundo. Bienvenidos. El reino aquí y ahora, módulo 3, el poder de atar y desatar. El tema 5. Así que aquí vamos a ver el perfil, vamos a ver lo que se requiere para que nuestra intercesión sea efectiva, nuestra oración sea eficaz y pueda producir los resultados para que el reino venga, se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo y se manifieste la respuesta poderosa, sobrenatural de Dios para cambiar nuestro mundo a través de la intercesión. Bien, el primer requisito es que nosotros necesitamos someternos a la autoridad del Espíritu Santo. Necesitamos someternos a la autoridad del Espíritu Santo, es decir, reconocer la ayuda que necesitamos del Espíritu Santo para orar efectivamente o eficazmente. Podemos aquí entonces considerar que
la intercesión no es una tarea, un trabajo que Dios nos encarga solamente, sino que Él nos ha proveído, nos ha dado la capacidad que necesitamos para poder colaborar con Él a través de la ayuda del Espíritu Santo. La Escritura nos dice lo siguiente en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que la palabra, cuando hablamos de la ayuda del Espíritu Santo, aquí dice que nos ayuda. La palabra que se traduce del griego es sunantilambanomai. Es una palabra compuesta que significa junto con, en contra de, agarrarse o tomarse de. Entonces, podemos definir la ayuda del Espíritu Santo como tomar la mano del Espíritu Santo juntamente con él para ir en contra de. Así que en esto consiste la ayuda del Espíritu Santo, porque dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra debilidad se traduce de la palabra griega astenella, que se refiere, así es, que se refiere a sin fortaleza o habilidad. Sin fortaleza o habilidad. Esto quiere decir que en nuestra condición humana, en nuestra carne, no hay fortaleza ni habilidad para producir los resultados que solo pueden ocurrir como por la respuesta del poder sobrenatural de Dios. Es decir, que en nuestra carne no hay habilidad ni fuerza para que nosotros consigamos lo que el Señor quiere manifestar a través de nosotros. Aquí dice la Escritura que aún, en primer lugar, el conflicto que tenemos muchas veces en la vida espiritual es que no sabemos pedir a Dios. Jesús, la palabra dice en el libro de Santiago que no recibimos porque no pedimos, y dice que pedimos mal. Entonces, no solamente se trata de pedir cuando intercedemos, sino pedir de manera acertada, de pedir con sabiduría, de pedir como conviene. Así que si necesitamos pedir como conviene, quiere decir que Dios va a responder y se va a manifestar a través de nuestra vida de acuerdo a su voluntad, porque lo conveniente es aquello que Dios desea, lo que conviene es aquello que Dios quiere. Y nosotros tenemos que discernir y diferenciar que lo que muchas veces nosotros pedimos o deseamos no es lo que realmente conviene. Así que aquí es tan importante un discipulado en la vida cristiana, porque sabemos que en el discipulado nuestra mente es renovada y de esta manera estaremos creciendo para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, en el discipulado vamos conociendo el corazón de Dios, la mente de Cristo, vamos entendiendo lo que le gusta, lo que no le gusta. Toda persona que ha crecido en la vida espiritual sabe que es inútil orar por algo que Dios no quiere. Y más bien vamos a buscar orar e interceder por aquello que Dios quiere hacer. Dios nos va a usar en la medida en que nosotros unamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a los planes que Él tiene para nuestro mundo, para que la salvación alcance a los que todavía no le conocen. Así que tenemos que reconocer que hay debilidad en nuestra carne, que no tenemos la habilidad para entender lo que conviene, porque dice que pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y desde luego muchas personas sienten esta incapacidad, no saben cómo orar. Por eso cuando comenzamos en la vida cristiana no sabemos muchas veces cómo orar porque sentimos esa falta de fortaleza o debilidad. Pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos cómo eh, eh, para que nosotros podamos interceder y podamos recibir la ayuda del Espíritu Santo, es indispensable ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos obtener la ayuda del Espíritu Santo si no somos llenos del Espíritu Santo? Así que por eso es básico, indispensable como un requisito ser llenos del Espíritu Santo para recibir su ayuda, porque es al hablar en lenguas con estos gemidos indecibles que nosotros estaremos intercediendo, pero dice que el Espíritu estará orando por nosotros y a través de nosotros. Así que ya hemos visto que esto es necesario para una intercesión efectiva, porque la mente deja de ser
una barrera que impide que el Espíritu pueda orar a través de nosotros. Por esa razón, al ser llenos del Espíritu Santo, Él toma dominio e influencia en nuestra mente y nuestro corazón. Y nuestra mente, que tiene dudas, que tiene temor y que tiene una debilidad, tiene incredulidad, dejará de ser un obstáculo en nuestra propia mente para que a través de nosotros Dios se pueda manifestar haciendo su voluntad y haciendo que el reino venga. Así que al ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu en nosotros toma dominio y nuestra mente se subordina y queda sujeta a la influencia del Espíritu Santo. Es entonces que nuestra mente entra en armonía, entra en acuerdo con lo que el Espíritu Santo está orando por nosotros y por medio de nosotros, para que después podamos hacer una intercesión con base en lo que conviene, que es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Muy bien, así que por esa razón es que es tan importante nosotros esforzarnos en ser llenos del Espíritu Santo. Yo he enseñado frecuentemente que es normal que tú sientas muchas veces que no tienes deseos de orar, que te sientes cansado o te sientes agobiado para poder interceder o abrumado, sientes que las circunstancias te han sobrepasado, que lo que estás viviendo acerca de aquello que Dios te llama a interceder y orar, está fuera de tu capacidad. Y es aquí cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Yo lo he vivido constantemente y muchas veces, que cuando yo me siento así, pero empiezo a perseverar y orar en lenguas, pido ser lleno del Espíritu Santo, tú notas y tú empiezas a sentir cómo cambia tu atmósfera personal, cómo dejas de sentir cansancio, cómo dejas de sentir agobio, y cómo empiezas a entrar en un refrigerio maravilloso. Esto es algo que toda persona tiene que vivir y todo intercesor sabe. Toda persona que tiene experiencia en intercesión sabe que tenemos constantemente que luchar, a veces más, a veces menos, con nuestra propia carne, hasta hacer que toda nuestra vida espiritual, alma y cuerpo esté completamente sumergido del Espíritu Santo, y de esta manera bajo su influencia. Así que sigue orando en el Espíritu, sigue orando en lenguas tanto como tú puedas. Al principio vas a sentir resistencia por causa de tu carne, pero conforme tú sigas orando y sigas orando en el Espíritu y ores en lenguas, vas a ver que cada vez tienes más libertad y entras en esta dimensión de fe donde tu mente deja de bloquearte, tu mente deja de incapacitarte sintiendo temor, duda, incredulidad, y empiezas a sentir la fe para orar de tal manera que ores como conviene. Siguiente requisito es compasión, porque lo que podemos ver en las grandes historias de la Biblia es cómo los que intercedían, podemos ver, y lo vimos en la historia de Daniel, cómo Daniel se sintió compasión por Jerusalén, cómo le dolió, cómo podemos ver que le dolió, cómo él se maravilló cuando se dio cuenta, como nos lo dice el capítulo 9 en el libro de Daniel, cómo se pudo haber maravillado el de saber que 70 años se habían cumplido y era el tiempo de que llegara a su fin la ruina y la desolación de Jerusalén. Y podemos entender que cuando tenemos compasión, cuando nosotros tenemos compasión y podemos llevar las cargas de otros, porque sentir compasión en la intercesión nos hace a nosotros identificarnos con el dolor y con la carga que otros tienen, nos hace sentir lo que otros sienten, identificarnos con su necesidad, y de esta manera sentir el dolor de las personas y ser conmovidos en lo más profundo por lo que otros están sufriendo. ¿Cuántas veces al escuchar las noticias de la violencia que se vive en nuestro país, de la injusticia, se parte nuestro corazón cuando oímos estas noticias, estas tragedias, cuando escuchamos acerca de la maldad que hay en este mundo? Seguramente tú has sentido como un intercesor que tu corazón se parte, o cuando tú te enteras de conflictos que hay, de personas que tú conoces que están sufriendo por causa de conflictos o necesidades, tú quisieras hacer algo. Y eso es porque nosotros al vivir en el amor de Dios y bajo el dominio del Espíritu Santo, nos hacemos como Dios, nos volvemos como Dios es. Esta es la compasión de Dios el Padre.
Esta es la compasión de Dios el Padre que ha sido puesta en nuestro corazón. Por esa razón es que el sumo sacerdote se colocaba sobre él un pectoral y en ese pectoral estaban ahí incrustadas 12 piedras que representaban a las tribus de Israel. Esto nos habla de que cuando entramos a la presencia de Dios, llevamos un pectoral, llevamos en nuestro corazón, en nuestro pecho, las cargas que Dios ha puesto. El libro de Gálatas dice que hay cargas que Dios ha puesto y que podemos sobrellevar. A veces las cargas son muy pesadas y podemos apoyarnos para llevar los unos las cargas de los otros, pero hay cargas que Dios ha puesto en nuestro corazón y que aunque nos causen dolor y aflicción, son cargas que Él ha puesto porque esto está llevándonos a interceder y a orar con compasión. Así que esto es algo que va a suceder y este es un requisito para que nosotros podamos orar eficazmente, porque no se trata solamente de orar que el poder se manifieste y haga grandes cosas, sino que sintamos en lo más profundo la necesidad de otros, la necesidad que otros tienen de salir de la aflicción y del dolor, porque Jesús cuando vino, Él vino para aliviar las cargas. Él vino para, como dice la palabra, Él vino para anunciar las buenas nuevas. Él vino para sanar los corazones quebrantados. Él vino para abrir la cárcel a los presos, para poner en libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos. Así que podemos ver aquí cómo el Señor Jesús, como nuestro sumo sacerdote, llevaba esas cargas. Él sentía el dolor y la aflicción y por eso él ministraba y oraba y milagros sucedían porque él estaba lleno de compasión. El siguiente requisito para que podamos nosotros orar efectivamente es la perseverancia. Así que no te desanimes, sigue orando, sigue orando. Pareciera que por tanto tiempo, porque a veces necesitamos orar por tantos años para que algo suceda. Entonces, no dudes en que porque has orado por tanto tiempo por tu familia, o has orado por ciertas personas, o has orado por una situación, o has orado por la iglesia y aparentemente todo sigue mal o aún las cosas han empeorado, sigue orando porque la perseverancia es un requisito indispensable para que nosotros finalmente traigamos un rompimiento, porque estamos enfrentando una oposición, como veíamos en la historia de Daniel, como dice la palabra que Daniel, por causa de su perseverancia, dice que fue oído desde el principio. Desde el principio fue oído y fue dada la orden, pero dice en Daniel capítulo 10 cómo él confrontó una oposición y cómo el diablo, cómo el enemigo vino queriendo detener la manifestación de lo que Dios quería hacer a favor de Israel para restaurar a Israel, sacarlo de la cautividad de Babilonia y llevarlo de regreso a la tierra que Dios les había dado a sus padres. Fue la perseverancia de Daniel. Dice que por 21 días él estuvo orando. Y así como lo veíamos en aquella historia de Joni en Hacedor de Círculos, como él trazó un círculo en medio de la sequía y él clamó a Dios y le dijo, yo no me voy a mover de aquí, Señor, hasta que los cielos se abran y hagas que venga la lluvia. Es a esto que nos referimos. Esa historia de Joni nos inspira en Hacedor de Círculos y vemos cómo así es cuando nosotros trazamos un círculo y estamos determinados y nos volvemos violentos para arrebatar el reino, creyendo que si finalmente esto es lo que conviene, esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, tú vas a perseverar. Así que solo asegúrate de que estás intercediendo y de que estamos orando en la voluntad de Dios, porque si esto es algo que Dios quiere, como ocurrió en la historia del intercesor Daniel, que sabía que había llegado a su fin los 70 años de cautividad, de ruina de Jerusalén, él oró por 21 días creyendo que finalmente Dios iba a responder, porque ya Dios había puesto un límite a la ruina y a la desolación de su pueblo. Si nosotros nos aseguramos de orar en la voluntad de Dios, vamos a perseverar, porque sabemos que no solo se trata de algo que queremos, pero sobre todo es algo que Dios desea hacer y es algo que Dios quiere que se cumpla y se manifieste a través de nosotros. Así que aquí nos dice la Escritura en Efesios 6,
18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que esta perseverancia te hará orar en todo tiempo. Esta perseverancia nos hace orar cuando vamos manejando, cuando estás haciendo algo en tu casa, cuando estás en medio de un trabajo, de un negocio, y tú vas a sentir eso que Pablo le llamaba denuedo, ese denuedo que viene del Espíritu Santo, que tú estás determinado, que tú no paras, que tú no te detienes porque sientes la perseverancia, sientes que el Señor en verdad es algo que Él quiere hacer y entonces nosotros nos unimos a la voluntad de Dios y oramos de acuerdo a lo que conviene. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice aquí, suplicando, clamando y dice velando en ello, o sea, estando despiertos, no durmiendo, no conformados, nos está diciendo que no nos sometamos a la realidad que estamos viviendo, todo aquello que Dios no quiere para nuestra vida, sino que estemos velando, no conformados, no rendidos a algo que Dios no quiere para nuestra vida, pero cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y nos damos cuenta que eso por lo que estamos pasando no es lo que Dios quiere, así no es como quiere que en esas condiciones esté la familia, estén las personas que te conocen, esté nuestra comunidad, nuestro país, es entonces que vamos a ser perseverantes, dice. Perseverando, dice, con ello, y dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No te desanimes y sigue orando, sigue creyendo, porque aunque haya pasado mucho tiempo, muchas veces hay situaciones que pueden tomar mucho tiempo hasta que finalmente venga un rompimiento, porque si nosotros sabemos que tenemos autoridad para romper y quebrar todo yugo de opresión, para romper y quebrantar toda atadura, eso va a suceder. Muy bien, lo siguiente para orar con eficacia y de manera efectiva es orar con una conciencia limpia. Ya habíamos visto en el tema anterior, entendiendo aquí, porque en este manual yo hice una corrección porque tenemos que ser congruentes y de acuerdo a lo que venimos diciendo. Y si hemos entendido que la justicia por la cual somos dignos del amor de Dios, la justicia por la cual tenemos autoridad como herederos para orar, interceder y para reclamar lo que nos pertenece, pues es por gracia. La justicia de Dios es por gracia. Y lo que hace la justicia de Dios es hacer reinar la gracia en nuestra vida. Así que entonces, para que no caer de nuevo en una religiosidad, en el legalismo en el que ha estado la iglesia, creyendo que por sus propios méritos es que va a ser escuchada. Y no es por nuestra propia justicia que vamos a ser escuchados y los cielos se van a abrir, sino es porque estamos viviendo bajo la justicia de Dios y por tanto con una conciencia limpia. En el manual nos pone, requiere vivir de forma limpia y santa. Sí, claro, pero esta forma de vida limpia y santa no es un mérito, es algo que nosotros por fe vamos a vivir en la santidad de Dios, sobre la base de la justicia de Dios. Así que lo que tenemos que asegurarnos es que nuestra conciencia está libre de acusación, porque la única manera en que el diablo nos puede detener es hacer que nuestra conciencia sea incapacitada. Si nos hace sentir culpables, indignos, sucios, el diablo ya no necesita más para que nosotros no nos levantemos con autoridad. Es de esa manera como el diablo nos va a detener, acusándonos, recordándonos el pasado, recordándonos cualquier cosa que hicimos, que cometimos un error, que fallamos. El diablo va a venir a acusarnos, buscando la oportunidad de que nosotros nos detengamos y dejemos de orar y dejemos de levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado. Ni siquiera se trata de que hagamos algo para reparar un mal que hicimos. Se trata de que nosotros vengamos bajo la justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Tal como lo hemos enseñado, como dice la Escritura en Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, ¿cómo podremos entonces nosotros vivir de forma limpia y santa si la palabra nos dice
que si nosotros negamos a reconocer pecado en nuestra vida, nos estamos engañando y estamos diciendo que Dios es mentiroso. Aquí hay un conflicto, hay una contradicción. ¿Cómo vamos a vivir de manera limpia y santa si constantemente estamos pecando y estamos fallando? Y como habíamos visto, no se trata de ver lo que otros hacen para que nosotros consideremos que sí somos justos y santos porque no hacemos lo que otros hacen. Como ya vimos, esa es la justicia del fariseo, esa es la justicia religiosa, que busca mérito en sí mismo. En nosotros no hay méritos ni virtudes para creer que estamos viviendo de manera limpia y santa. Ni aun que tú te propongas vivir de manera limpia y santa, quiere decir que estés viviendo de manera limpia y santa. Lo más probable es que sigues fallando. El mayor problema no es fallar, sino no reconocerlo. Aquí nos dice que el problema no es que haya pecado, el problema es no reconocerlo. Así que debemos dejar de engañarnos a nosotros mismos creyendo que en nosotros no hay pecado como lo vemos en la vida de otros. Dice que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, o su palabra no estará en nosotros. Así que por eso la respuesta de la justicia de Dios es el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo vamos a vivir de manera limpia y santa para tener una conciencia limpia que nos permita orar con eficacia? Pues confesando constantemente cada vez que oramos nuestro pecado y ser limpiados de toda maldad. Es de esta manera, en la justicia de Cristo Jesús, que nosotros vamos a poder orar eficazmente. Observa lo que nos dice Apocalipsis 12, verso 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Nos está diciendo Apocalipsis que vienen ya los días en que el diablo va a ser lanzado del segundo cielo, de esa dimensión donde el diablo todavía habita, va a ser lanzado en el tiempo final y dice que cuando eso suceda se van a alegrar los cielos y va a haber una voz, una gran voz en el cielo que va a declarar, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Está anunciando entonces Apocalipsis la revelación que viene ya el tiempo en que Jesús va a reinar en la tierra y que eso sucederá una vez que el diablo sea lanzado a la tierra. Dice aquí, porque ha sido lanzado. Se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Por qué dice que ahora ha venido la salvación? Dice, porque ha sido lanzado fuera del cielo, del segundo cielo, el acusador de nuestros hermanos. Así que aquí nos está diciendo que cuando es lanzado el acusador, el Señor reina. Y eso es lo que pasa en el trono de nuestro corazón. Si en el trono de nuestro corazón hay un acusador que viene como un querellante, viene cuestionándote. Si en tu conciencia viene en el trono de tu corazón, viene cuestionándote, viene diciendo que eres un hipócrita, viene diciendo que nadie te conoce en realidad quién tú eres. Si el diablo viene acusándote, no va a venir la salvación, ni el poder, ni el reino de nuestro Dios, ni la autoridad de su Cristo. Es la acusación, la manera a través de la cual el diablo nos incapacita y nos quita del trono donde estamos reinando con Cristo en los lugares celestiales. No estamos reinando con Cristo en los lugares celestiales por virtudes propias, sino por gracia, para cumplir nuestro llamado. Así que dice que este acusador acusaba a los hermanos delante de nuestro Dios día y noche. Los acusa día y noche. Todo el tiempo está viendo qué encuentra en tu vida. Va a encontrar, porque es imposible que en tu vida no encuentren nada que te haga sentir mal, que te haga sentir que está haciendo ya el hecho de no reconocerlo te hace orgulloso, soberbio, y eso es un pecado que tú tienes que reconocer y quebrantarte. Así que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Así que el problema no es que haya acusación, el problema es que nosotros no venzamos al acusador, porque dice, ellos le han vencido. Este acusador ha sido derrotado y vencido por una iglesia gloriosa y ha sido vencido en el trono de nuestro corazón por medio de la sangre del cordero.
nos está hablando de la justicia de Dios. Nos está diciendo que no hay un pecado en nuestra vida que puede estar por encima de la sangre de Cristo. No hay nada que Dios no pueda perdonarnos. No hay nada que la cruz de Cristo no haya ya limpiado y haya resuelto. Jesús ha quitado la barrera de hoy y para siempre. Hemos sido perdonados y siempre estamos perdonados por Dios, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo, ser transparentes, reconocerlo ante Dios y simplemente de esta manera vamos a vencer la acusación del diablo con la sangre de Cristo. Por eso es tan importante celebrar la cena del Señor cuando nos reunimos en nuestro servicio del domingo, porque lo que estamos haciendo es precisamente traer un rompimiento de esta acusación que todo el tiempo el diablo está buscando la manera de lastimar nuestra conciencia, haciéndonos ver nuestro pecado. Es el diablo el que se encarga de hacer ver nuestro pecado. Así como Simeí estaba acusando a David cuando huía de Jerusalén por la rebelión de su hijo Absalón. David debió haber detenido a Simeí y cuando le dijeron a David, déjanos y vamos a cortarle la cabeza a este hombre que te está faltando al respeto. Y David dijo, déjenlo porque quizás Dios se lo ha permitido. Dios jamás va a permitir la acusación. David se equivocó porque él se sentía culpable, porque el acusador logró hacerlo sentir culpable. Así que ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que esto nos está hablando de la muerte al yo, de la muerte al ego, que cuando nosotros estamos dejando de vivir de acuerdo a nuestras virtudes y méritos propios y estamos menospreciando nuestra vida hasta la muerte, no queriendo levantarnos con orgullo, luchando por ser alguien en la vida cristiana, no esforzándonos por no ser como otros, sino más bien menospreciando nuestras vidas hasta la muerte, entendiendo que lo que nos va a hacer morir en Cristo es no darle tanto valor a nuestra vida, a los méritos y virtudes que podemos nosotros tener, sino darle valor en realidad al sacrificio de Jesús. ¿Cómo interceder efectivamente? ¿Cómo podemos interceder de una manera eficaz? Tenemos que entender que cuando nosotros estamos orando y estamos intercediendo, en realidad lo que estamos haciendo es que se desate o se ate la orden del cielo. Hay una orden que proviene del trono de Dios. Hay órdenes, mandatos que Dios quiere que se hagan realidad en la tierra. Y es a través de nosotros que esto es lo que va a suceder. Por eso es tan importante que estemos familiarizados con el corazón de Dios, conociendo su mente a través de las escrituras. Por eso es tan importante orar con las escrituras, tomar la palabra, la espada de la palabra y orar con la palabra. Cuando tú entiendes, cuando tú estás familiarizado con el corazón de Dios, lo que Él le gusta, lo que Él siente, tú vas a tomar la palabra como una espada y vas a orar de una manera efectiva. Porque lo que estamos haciendo al orar así, estamos haciendo que en realidad lo que Dios ha dado como una orden se cumpla. Lo que nosotros tenemos que orar e interceder es que lo que Dios ha declarado, su voluntad para ser hecha en la tierra como en el cielo, se cumpla a través de órdenes. Órdenes que Dios está dando cuando nosotros oramos tomando su palabra. Así que aquí tenemos las estrategias para orar. Dice aquí en Corintios 14:18 que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que vemos que nosotros somos la estrategia de Dios para que a través de nosotros su autoridad, su dominio, su influencia y su poder se manifiesten. Y entonces por eso tenemos que desarrollar esta estrategia, orar en el espíritu, pero también en el entendimiento. Hay quienes cometen el error de solo orar en el espíritu. Hay quienes cometen el error de solo orar con su entendimiento y aún un entendimiento limitado. Pero aquí ya hemos enseñado que al orar en el Espíritu nos hará que terminemos orando con el entendimiento.
Orando en el Espíritu no haremos que la orden de Dios se dé a conocer. Orando en el Espíritu no haremos que suceda, que la orden de Dios se cumpla. Tenemos que orar en el entendimiento. Pero para orar en el entendimiento necesitamos que el Espíritu Santo tome total autoridad y dominio de nuestra mente y de nuestro corazón. Así que al orar en lenguas, al ser llenos del Espíritu Santo, como ya he enseñado, nos hará, así nos hará orar. Acabaremos o terminaremos orando en el entendimiento. También nos habla de cantar con el Espíritu, también cantar con el entendimiento, la importancia de adorar en lenguas, cantando. Y luego ese cántico espiritual en lenguas nos hará cantar en el entendimiento. Cuando oramos en el entendimiento y cantamos en el entendimiento, sin lo que estamos haciendo básicamente es declarar lo que Dios está hablando sobre la tierra o sobre cada situación o la vida de cada persona. En cierto modo, esta será una oración profética y un canto profético porque estamos declarando lo que la boca de Dios está diciendo en cada situación. Así que bien, pues tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad de interceder y orar con el entendimiento. Y como ya veíamos, este será el fruto y el resultado de haber orado primeramente en el Espíritu. Así que orar en el entendimiento requiere conocer la palabra, orar con la palabra, declarar la palabra. Sí, desde luego que hay distintas maneras de orar, pero cuando nosotros vamos a interceder no se trata de una oración devocional, no se trata de una oración para abrir nuestro corazón delante de Dios. Principalmente se trata de que nosotros oremos con el entendimiento para que la orden del cielo, para que la orden del trono de Dios se ejecute aquí en la tierra. La pregunta es ¿cuál es esa orden? ¿Cuál es esa orden que Dios está dando? Por eso es importante tener un entendimiento, ser discipulado en la palabra de Dios, conocer las escrituras, como Daniel. Daniel comenzó a orar en el entendimiento, como ya lo vimos en el capítulo 9, verso 1, cuando él vio lo que estaba escrito en la Biblia. En Daniel capítulo 9 veíamos que él, leyendo el libro de Jeremías, se dio cuenta que eran 70 años de desolación o de ruina y que ese tiempo ya se había cumplido. Así que dice la escritura ahí en Daniel 9, en el verso 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Aquí vemos cómo Daniel se vuelve a Dios. Esto habla de arrepentimiento, volverse a Dios, volvió su rostro a Dios, dice, buscándole en oración y ruego, y aún dolido, por eso dice que en ayuno, silicio y ceniza. Ayuno, no tenía ni hambre, estaba tan triste al darse cuenta de la condición del pueblo de Israel, de Jerusalén, que debido a su idolatría y a su rebelión, habían sido llevados cautivos a Babilonia, había sido destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. Y Daniel comienza a orar, verso 4. Esto es orar en el entendimiento. Él conoce la mente de Dios, el corazón de Dios. Él no le reclama a Dios, él no le reprocha a Dios, no le pregunta, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Que no eres tú acaso Dios? Pues que no dices que nos amas, pues que no dices que eres fiel. Ay, Señor, ¿y por qué nos tienes así? ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? De ninguna manera Daniel oró así en el entendimiento. Él oró de una manera certera, de una manera conveniente, como conviene, diciendo, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo. Daniel entendió que lo primero que se necesitaba para que la palabra profética se cumpliera, se hiciera realidad y los judíos fueran restaurados y regresaran a Jerusalén era hacer confesión. Lo primero que se necesitaba para quitar esa separación de los judíos de Dios era reconocer su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún Daniel, que es reconocido en la Biblia como uno de los hombres más rectos en la historia de Israel, de todas maneras, él reconocía su necesidad de la gracia de Dios y de ser justo por gracia. Y oraba
intercediendo no solo por los judíos, sino por él mismo. Por eso oraba incluyéndose en esta oración. Cuando él dice, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. No dijo Daniel, han pecado. No intercedió diciendo, mira, Señor, qué vergüenza me da por lo que ha hecho tu pueblo. Mira nada más todo lo que han hecho los judíos, cómo han pecado. No, él dijo, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y después ora reconociendo que no obedecieron a los profetas, que los reyes, los príncipes, no obedecieron a los profetas ni de todo el pueblo. Así que finalmente reconoció, es nuestra la vergüenza. Somos nosotros los que estamos avergonzados. Dice, porque tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Así que de esta manera es que como Daniel ora en el entendimiento, no solamente oró en el espíritu, oró en el entendimiento. Vemos en el capítulo 10 cómo Daniel oraba en lenguas, oraba en el espíritu, cómo tuvo experiencias impresionantes con la presencia de Dios, que quería dar respuesta a lo que Daniel estaba orando de acuerdo a lo que conviene y estaba escrito en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, para restaurar a Israel y hacer regresar a los judíos a Jerusalén. Así que aquí vemos como el resultado, la eficacia de la oración de Daniel, este intercesor, dice, fue la siguiente. Dice al principio, ahí en el capítulo 9 verso 23, dice Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Esa es la respuesta que recibió cuando dice la palabra que vino el mensajero de parte de Dios a darle respuesta a su oración. La palabra nos dice aquí cómo Daniel recibe la famosa profecía de las 70 semanas que nos permiten determinar el tiempo del fin para que el Señor Jesucristo venga a reinar sobre la tierra y dé comienzo a una era de reino milenial o de 1000 años. Este fue el momento en que Daniel recibió la respuesta. Y lo vemos como dice antes en el verso 20. Dice, aún estaba hablando llorando en el entendimiento, entre paréntesis, aún estaba hablando llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, así él se refiere a este arcángel. Gabriel es uno de los arcángeles, es uno de los altos oficiales de los ejércitos del Señor, que él es uno de los altos oficiales que en particular él era enviado para traer mensajes proféticos anunciando la voluntad de Dios y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así que Daniel lo reconoce, lo identifica y nos da a conocer su nombre. Sabemos de Gabriel por Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, volando, o sea que era un ángel, un arcángel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, aquí es donde vemos que orar en el Espíritu necesitamos pedir interpretación para que el Señor nos dé entendimiento de lo que el Espíritu Santo ha orado a través de nosotros y por medio de nosotros. Así que esto nos deja ver que Daniel hizo una oración en el Espíritu y luego oró en el entendimiento. Así que le dice que Gabriel, el varón Gabriel, le hizo entender y habló con él diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que cuando eso sucede, quiere decir que hay ángeles ministrando, tocándonos y ministrándonos para que nosotros podamos recibir sabiduría y entendimiento en los planes de Dios. Y le dice, al principio de tus ruegos, tal como está aquí en esta presentación, la escritura dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Entonces había una orden. La respuesta a la intercesión de Daniel es que se dio una orden. Y entonces dice Gabriel, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado
Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, aquí vemos que esta orden es el plan de Dios de restaurar. Dios tendría que llevar de nuevo y de vuelta a los judíos a Jerusalén para que finalmente el Señor, tiempo más tarde, vendría al mundo en forma humana, naciendo en Belén de una mujer llamada María. Así que el plan de Dios seguía en marcha, aunque los judíos habían sido rebeldes y habían abandonado a Dios para adorar otros dioses, Dios permanecía fiel para cumplir todo lo que le había dicho a Abraham, el padre de esta nación. Y ahora se estaba dando una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso es lo que sucede cuando nosotros intercedemos eficazmente. Tenemos que estar expectantes a las órdenes que Dios está dando, a lo que Dios dice que quiere que suceda y va a hacer a través de nosotros cuando oramos y cuando desatamos a través de nuestra boca o atamos usando las llaves del reino. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Que esto, por cierto, nos está hablando de que estamos ya por entrar en la semana 70 en este tiempo del fin. Esta semana 70 da por terminada la historia de la humanidad. Esta semana 70 dará fin al reinado del anticristo, a la dictadura del anticristo, y hará que se cumpla finalmente la escritura profética que anuncia que vendrá Jesús como Mesías a reinar en Jerusalén. Pondrá su pie sobre el monte de los olivos y lo partirá en dos después de que el juicio de Dios haya venido sobre la tierra y Dios haya hecho juicio sobre la tierra para dar comienzo a una nueva era del reino milenial. Por eso es que era tan trascendental esta orden. Está hablando del futuro de Israel y el reloj profético de Dios, cómo se estaría marcando los tiempos y las estaciones y lo que Dios estaría haciendo desde entonces hasta hoy. Bien, así que lo siguiente en esta intercesión es la importancia y la experiencia de orar en el Espíritu Santo. Interceder en el Espíritu Santo, como ya hemos visto, es tan importante porque es el Señor el Espíritu Santo, el que escudriña los corazones y conoce la intención y dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que Él conoce los planes de Dios el Padre, conoce lo que el Señor Jesús quiere y entonces el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, siempre conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros cuando nosotros estamos orando en lenguas, en esas lenguas desconocidas, con la ayuda de Él, cuando estamos orando por otros, cuando estamos orando por la familia, por la iglesia, cuando estamos orando para que la iglesia se active, cumpla su propósito, cuando estamos orando para que la iglesia abandone la apatía, la indiferencia, la religiosidad y se levante con autoridad para servir a Dios, para predicar el evangelio, para activarse en su llamado. Así que dice, así que aquí interceder en el Espíritu nos hará efectivos, como ya vimos, porque nos llevará a orar en la perfecta voluntad de Dios, que es buena y agradable. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que podemos ver que cuando el Espíritu Santo está orando conforme a la voluntad de Dios por nosotros y a través de nosotros, es para que aún en la adversidad nosotros podamos comprobar que aún a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hemos sido llamados para cumplir su propósito y por eso es que Él ora de acuerdo a la voluntad de Dios, para que como iglesia nos levantemos en el propósito de Dios y aún Él hace que cuando estamos orando todo sea para bien a los que le amamos. Él está orando por nosotros para que aún aquello que nos está lastimando, aquello que está causando aflicción en nuestra vida y toda esa adversidad aún se vuelva para nuestro bien.
Así que finalmente hemos visto cómo orar en el Espíritu significa ser llevados a orar en la voluntad de Dios. Y de esa manera seremos llevados a orar en el entendimiento para que la orden, para que los planes de Dios a través de una orden específica se ejecute. Y vienen los ángeles como el reino de Dios a ejecutar, como nos lo dice el Salmo 103, ¿recuerdan? Donde dice que son los ángeles quienes hacen que la voluntad de Dios se haga realidad en el libro de los Salmos, en el 103, verso 19, cuando nos está hablando del trono de Dios. Salmo 103, 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso tenemos que entender, que cuando intercedemos por la nación, hacemos que el reino de Dios domine, dice, como dice aquí, el reino de Dios tenga dominio sobre todos los reinos de este mundo, no importa quién gobierne, como ocurrió también en la experiencia de los judíos en Babilonia, como Dios se manifestó a través de la oración de Daniel, haciendo que viniera un príncipe de Persia, hablando de una potestad que Dios haría venir para juzgar a Babilonia, castigarla por lo que había hecho en contra de Jerusalén, haciendo que el reino de Babilonia cayera y se levantara un nuevo imperio, el imperio medo-persa. Entonces, este príncipe de Persia no era más que una potestad que Dios estaba haciendo venir para que fuera derrocado el dominio de Babilonia sobre el mundo conocido de aquel tiempo. Así que aquí vemos cómo Dios gobierna en el reino de los hombres, y cuando oramos por la nación e intercedemos por los que gobiernan, Dios vendrá y se va a manifestar, haciendo que finalmente su voluntad sea la que se haga en la tierra como en el cielo. Así que dice, verso 20, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Así que nos está diciendo que los ángeles son poderosos para ejecutar la palabra. Ellos son poderosos en fortaleza porque es de esta manera que ellos van a ejecutar su palabra, aún echando fuera a los demonios, aún echando fuera y quebrantando el dominio de las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Los ángeles son poderosos en fortaleza y que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Preceptos habla de indicaciones. Así que los ángeles obedecen indicaciones, la voz de las indicaciones del Señor. Bendigan al Señor vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. La razón de la existencia de los ángeles es que ellos ejecutan y hacen que se cumpla la voluntad de Dios. Bendigan al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Así que los beneficios de orar en el Espíritu, de orar en lenguas, de interceder en el Espíritu, como nos dice Judas 20, que somos edificados sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Somos edificados porque al orar en el Espíritu estaremos edificando sobre nuestra fe. Es decir, el Espíritu nos va a hacer orar sobre la base de nuestra fe. El Espíritu Santo tiene la habilidad de hacernos vivir por fe. Al ser llenos de su Espíritu, somos llenos del amor de Dios y somos llenos de fe. Entonces es el Espíritu Santo el que nos hace orar y nos hace orar en base a la fe. Dice que es una santísima fe, hablando de que no es una fe mezclada con nuestra fe humana, sino es una fe totalmente libre de contaminación, de daño, de influencia humana, y es una fe que proviene solamente del Espíritu Santo y de Dios. Es así que somos edificados sobre esta fe que no tiene nada que ver con nuestro optimismo, con nuestra esperanza, sino es una fe totalmente que viene del Espíritu Santo y que nos va a edificar para que nosotros lo que estamos haciendo, lo estemos haciendo por medio de la fe. Por eso aquí dice la Escritura que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así que vamos a ver que al ser llenos del Espíritu y interceder y orar en lenguas,
en estas lenguas, en las lenguas espirituales, seremos edificados a nosotros mismos. Ya hemos visto que esto es porque somos gobernados por el amor de Dios a través del Espíritu Santo y somos gobernados por la verdad a través del Espíritu Santo. Por eso Corintios 14:1 dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo profeticen, sigan el amor. Nos está hablando de que al ser llenos del Espíritu y al estar orando en el Espíritu, estaremos bajo el dominio y la influencia del amor de Dios y por tanto subordinados siguiendo el amor. Y al seguir el amor, entonces dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que el amor de Dios nos hace profetizar, el amor de Dios nos hace hablarle a Dios, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y finalmente vendrá a profetizar en el entendimiento para edificar a la iglesia, porque en lengua extraña uno se edifica a sí mismo, pero después que uno ore en el entendimiento acabará dando palabra profética y profetizando en la iglesia. Así que estos beneficios que vamos a obtener de interceder en el Espíritu son edificación propia, vamos a crecer en fe, vamos a desarrollar la habilidad de interceder de acuerdo a la voluntad de Dios y por tanto vivir en la voluntad de Dios, el dejar de estar en duda, en incertidumbre, si lo que estamos intercediendo es algo que realmente Dios quiere hacer o si no está sucediendo nada, aunque estamos orando, estamos ahí perseverando, sabiendo que finalmente Dios va a hacer que suceda, porque esta es su voluntad para nuestra vida y estos son los planes que Dios tiene para hacerse en la tierra, así como su voluntad se hace en el cielo. Esto nos da una conexión con Dios, como ya vimos, nos hace ser unidos al amor de Dios, conocer el corazón de Dios, la mente de Cristo, se quita la barrera que nuestra mente levanta por incredulidad, por temor, por duda, y entonces nosotros somos conectados con Dios para interceder eficazmente. Lo siguiente es que vamos a exaltar a Dios porque nuestros ojos se van a abrir para ver la grandeza, la majestad de Dios en medio de cualquier situación. Recuerda que cuando Eliseo oró por su siervo Giesi cuando estaban sitiados en Samaria, oró para que sus ojos se abrieran y entonces Giesi pudo ver lo que estaba viendo Eliseo. Estaba viendo que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Esto trae exaltación a Dios. Cuando nosotros exaltamos y magnificamos a Dios, estamos viendo su grandeza y cómo Él está sobre todo y Él está en dominio y gobernando sobre todas las cosas. Y lo siguiente es que orar, interceder en el Espíritu en lenguas hará que entremos en el descanso de la fe, porque sabemos que ya no se trata de nosotros, de nuestras habilidades o nuestros méritos, sino se trata de que estamos orando en la voluntad de Dios y esto trae un descanso en la fe que nos hace saber que sabemos que esta es la voluntad de Dios y finalmente la voluntad de Dios dará la orden para que se cumpla y se haga aquí también en la tierra. Bien, así que estamos llegando a la conclusión de nuestro tema de hoy, cómo interceder efectivamente, cómo orar eficazmente para producir resultados, para que Dios a través de nosotros se manifieste, seamos usados en sociedad y colaboración con el Espíritu Santo, porque Él no hará nada aparte de nosotros. Todo lo que Él quiere hacer en la tierra y va a hacer, lo va a hacer solamente a través de su iglesia. De manera que entonces vamos a cumplir nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Vamos a cumplir nuestro llamado en la intercesión como iglesia de Jesucristo para hacer que el reino venga, número uno. Número dos, para hacer que se haga su voluntad. Y número tres, para manifestar la respuesta poderosa que va a cambiar nuestro mundo, como ocurrió en el tiempo de Daniel, a través de la intercesión de Daniel y de los grandes intercesores de la Biblia que hicieron que cambiara toda la situación, el destino y el futuro de toda una nación. Es así que finalmente vamos a cumplir nuestro llamado como una iglesia intercesora, como iglesia de Jesucristo que toma su llamado en intercesión. Es de esta manera que nosotros vamos finalmente a ser esa iglesia gloriosa.
Bien, pues esta semana y cada semana de esta capacitación estamos llevando a través de nuestra meta, nuestra intercesión y nuestra fe a un nuevo nivel, donde estemos ahora fortaleciéndonos. A través de esta capacitación estamos siendo inspirados y fortalecidos para orar creyendo con todo nuestro corazón, que a través de nosotros Dios se va a manifestar, porque Él así lo ha establecido, Él así lo ha declarado y es así como Él quiere que las cosas sucedan como le dijo el Señor Jesús, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra, y todo lo que desates en la tierra será atado y desatado en los cielos.